Como decía Annie, el lenguaje deja huella. El lenguaje invisibiliza experiencias o realidades, es decir, que el lenguaje tiene efectos. Específicamente, en lo que tiene que ver con la comunicación científica en psicología, se empezó a reconocer en los últimos tiempos la necesidad, ¿sí?, de incorporar una perspectiva de género en la comunicación científica. Esto tiene que ver con que históricamente el conocimiento científico y psicológico se presentó de manera androcéntrica. ¿Qué quiere decir androcéntrica? Que el varón es y era tomado como parámetro, medida y como representante del universal. Es así que este uso androcéntrico del lenguaje produce y producía históricamente una desigualdad lingüística que en términos de Bourdieu la podríamos equiparar o podríamos decir que se trataría de una violencia simbólica, ¿sí? Las teorías feministas, junto con distintas instituciones y organizaciones, empezaron a reconocer la necesidad de incluir una perspectiva de género en la investigación y además también fue visto por distintas teorías del lenguaje que nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicar, determina el modo en el que entendemos y construimos el mundo, ¿no? Esto que decíamos, que el lenguaje produce realidades y tiene efectos. Por lo tanto, comunicar haciendo un uso no sexista del lenguaje no solo es una necesidad lingüística, sino que también es una necesidad política. Es por esto que, bueno, distintas instituciones, ¿no?, como la UNESCO, la Asociación Americana de Psicología, incluso distintas revistas científicas dentro de nuestra área, empiezan a proponer normas y guías para orientar y sugerir cómo vamos a hacer que nuestro lenguaje, ¿sí?, sea no sexista. Entonces advierten algunas cuestiones vinculadas a cómo hacemos para reconocer cuando estamos haciendo un uso sexista del lenguaje. Y lo primero que dicen que hacer un uso no sexista no solamente tiene que ver con hacer una distinción de sexos, ¿no?, sino que tiene que ver con ir un poquito más allá, ¿no?, y ver la complejidad de esto, que tiene que ver con advertir cuando invisibilizamos identidades no hegemónicas, cuando asociamos justamente lo masculino con el todo o con la pluralidad, esto que hablábamos del lenguaje androcéntrico, o cuando planteamos alguna asimetría o superioridad de algunas corporalidades por sobre otras. Entonces, estas instituciones empezaron a elaborar guías, como decía anteriormente, para promover una mayor equidad, inclusión y respeto por las diferencias individuales. Algunas de estas sugerencias, ¿sí?, son las que vemos en esta diapositiva. Hay muchas más, están en la guía que les dejamos en formato PDF y otras tantas que quizá estos ejemplos les ayuden a poder pensar cuando estén elaborando su proyecto cómo podrían decirlo haciendo un uso no sexista del lenguaje. Pero, por ejemplo, una sugerencia tiene que ver con que se utilicen sustantivos colectivos no sexuados. Es decir, en vez de decir, por ejemplo, los investigadores hallaron, decir el equipo de investigación halló o encontró. Otra sugerencia tiene que ver con acudir a la forma femenino y masculino, ¿no?, a la doble forma. Entonces, en vez de decir los participantes, decir los y las participantes o entrenadores y entrenadoras, ¿sí? Una tercera sugerencia es evitar esto de la generalización masculina, reemplazándola por el quién o quiénes, o también usando diagonales y paréntesis, ¿no? Como por ejemplo decir quien supervise la institución determinará, o será el supervisor guión supervisora quien determine, ¿sí? Y finalmente, también recomiendan usar la tercera persona del singular o formas impersonales. Como puede ser, en vez de decir, se recomienda a los entrenadores no olvidar sus tarjetas de pase, ¿no?, o sus hojas de registro, podría ser,
decir, recomendamos que no se olviden sus tarjetas de pase o se recomienda asistir con sus hojas del registro. La idea ahora es que podamos ver algunas herramientas específicas a tener en cuenta a la hora de comunicar. Vamos a empezar hablando de los signos de puntuación. Los aprendemos desde la primaria y sin embargo muchas veces desconocemos sus usos o no los aprovechamos como podríamos. Los signos de puntuación estructuran el texto. Nos sirven para marcar las pausas a la persona que lee, marcar diferencias entre ideas por ejemplo, de un párrafo y otro, que son ideas que corresponden a temas al menos un poco distintos, y sirven para dar intención en la información, con los signos de exclamación, con los 2 puntos, los signos, los 3 puntos, etc. Una coma, un punto mal usado puede cambiar radicalmente el sentido de lo que estamos queriendo decir. Además de trabajar con los ejercicios que se proponen en este guía, nuestra sugerencia es que busquen en línea, porque hay muchísimas herramientas para que puedan ver cuál es el uso apropiado de los signos de puntuación, con ejemplos, con indicaciones y demás. Al momento de escribir, hagan uso de eso. Otro elemento que está íntimamente relacionado con los signos de puntuación, porque también sirve para estructurar el texto, son los conectores. Los conectores básicamente lo que hacen, como su nombre lo dice, es permitirnos conectar las ideas entre sí, ya sean oraciones, sean párrafos o sean secciones dentro de un mismo texto. Además, los conectores nos ayudan a marcar la lógica del texto. Hay conectores que nos permiten marcar el orden de las ideas, hay conectores que nos permiten diferenciar entre ideas, contraponer ideas, nos permiten pasar de una idea a otra mostrando que se trata del mismo tema. De nuevo, además de todos los ejercicios y herramientas que se brindan en la guía, el consejo es que busquen en línea ejemplos de conectores y de cómo usarlos. También algo que suele pasar es que se usa el mismo conector muchas veces. Hay muchos conectores para expresar lo mismo. Entonces, de nuevo, la sugerencia es, al momento de sentarse a escribir, tener abierta en una pestaña alguna lista de conectores que nos guste, que nos resulte cómoda, e ir chequeando y utilizando esos conectores. Esto puede ser tanto al momento de escribir como al momento de revisar eso que escribimos. Y otro aspecto sumamente relevante es la honestidad intelectual. La honestidad intelectual tiene que ver con reconocer a quién corresponden las ideas que expresamos. Cuando hacemos estudios de investigación, utilizamos muchísimos antecedentes que escribieron otras personas, ya sean estudios empíricos de los cuales tomamos datos, o sean propuestas teóricas, o sean, como decíamos en una sección anterior, por ejemplo, un artículo de un diario. Y en todos esos casos son producciones que generaron otras personas y corresponde reconocerlas. Eso también ayuda en la estructura del texto porque va marcando a la persona que está leyendo, por ejemplo, por qué cambia el estilo de expresión. Y eso puede ser porque estamos haciendo, por ejemplo, una cita directa. Entonces, cuando queremos decir algo que planteó otra persona, tenemos distintas opciones. Supongamos, acá tenemos un ejemplo de León y Montero, en el cual dicen una idea que nos parece interesante incluir. Con esto podemos hacer distintas cosas. Podemos hacer una cita directa, que también se le llama cita textual, que quiere decir que expresamos exactamente lo que dijeron las personas de manera integrada en nuestro texto. En este caso hay algunos requisitos formales, como por ejemplo que incluye el número de página, lleva comillas, si es el inicio de una oración va a llevar mayúscula al comienzo y de esta forma se marca que es una cita directa. Otra forma de plantear esta idea que nos pareció interesante es usar citas indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que necesitamos entender la idea y poder expresarla con nuestras palabras. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de parafrasear, ¿sí? Es decir, con una frase distinta, es decir lo mismo que dijeron las personas, y acá es muy importante la parte de comprender lo que están diciendo estas personas que queremos citar, porque lo
decimos con nuestras palabras, pero tenemos que estar seguros de que no estamos cambiando el sentido. Estamos diciendo lo mismo que dijeron las personas, solamente que con otras palabras. En este caso, también tiene requerimientos formales, como por ejemplo que no incluye el número de página, no lleva comillas y tiene que estar en el mismo estilo integrado dentro de la oración o el párrafo en que se plantea. Algo muy importante a tener en cuenta es que en los textos académicos, particularmente, y algo en lo cual vamos a insistir, es que el número de citas directas sea el menor posible. Las citas directas las vamos a usar cuando es una frase, es una expresión que realmente pierde el sentido o pierde la belleza si lo decimos con nuestras palabras. Las queremos mantener tal cual. Pero la mayoría de las citas que utilicemos deben ser citas indirectas. Y algo también muy importante es que toda cita que incluyamos en el texto tenga su correspondiente referencia en la sección de referencias bibliográficas. Para todo esto vamos a trabajar con las normas APA, que era lo que explicaba Steffi antes. Todas las citas, tanto en el texto como en las referencias bibliográficas, deben respetar el formato de las normas APA. Todo esto nos va a servir para lograr el objetivo del cual hablaba Steffi al principio, y es lograr un producto comunicacional que sea coherente, claro y fluido. Coherente refiere a lo que hablamos de la lógica, que se entienda por qué empezamos con una idea y pasamos a otra. ¿Cuál es la lógica de este texto que planteamos? Que tiene mucho que ver con la estructura que propusimos en uno de los pasos del proceso de comunicación. Y que tiene mucho que ver con los signos de puntuación y los conectores. La claridad refiere a que básicamente se entienda lo que queremos decir. Y esto tiene mucho que ver también con la claridad conceptual. Por eso es sumamente relevante entender la teoría que estamos trabajando, entender los textos empíricos que citamos para poder expresar de forma clara esos conceptos. Y algo acá también a remarcar es que a veces se tiene la idea de que los textos académicos requieren el uso de palabras complejas o extrañas, y esto no es así. Los textos académicos son textos formales, pero son textos sencillos. El objetivo es que se entienda de la forma más simple posible eso que estamos tratando de decir. Y por último, la fluidez refiere a que se pueda leer fácil. Esto tiene que ver, por ejemplo, con evitar hacer oraciones muy largas, con, de nuevo, el buen uso de los signos de puntuación y el uso de conectores, de forma que sea fácil ir leyendo el texto. Para esto también, algo importante es que si bien muchas veces la forma en que el grupo se organiza es que cada quien escribe una parte distinta o trabaja una parte distinta del proyecto o de la introducción del proyecto, es muy importante que antes de entregar el proyecto se junte todo el grupo y lo revise, o que alguna persona del grupo se encargue de darle la revisión final para asegurarse que tenga el mismo estilo, que realmente las partes estén conectadas entre sí y que sea un producto coherente en sí mismo y no un rejunte de partes. Bien, esta ha sido la introducción a la guía. Ahora les invitamos a completar la guía y todas las dudas que tengan, poder trabajarlas en su comisión de la forma en que el docente o la docente a cargo de la comisión les proponga.